Ok, entonces lo siguiente, el 555 es un integrado, ¿no? Es un integrado que internamente tiene un circuito más complejo que esto, pero prácticamente esto es lo que resume un 555, ¿verdad? Tiene dos comparadores, un transistor y un flip-flop RS. Ustedes ya vieron digital, ¿verdad? Después de Eh, esta viene. después de Negativo, profesor. todavía no, entonces vamos a hablar del flip-flop. Esto lo van a ver también ustedes en digital. Entonces, el 555 se puede explotar de dos formas. Uno en estado monoestable, o le llaman estado estable, o en estado astable, o en ningún estado estable, ¿verdad? En el modo monoestable puedes generar retardos de tiempo en tantos microsegundos, milisegundos, incluso horas. Y en el modo estable puedes generar ondas rectangulares con un ciclo de trabajo variable. O sea, que acá lo que hace es, en modo monoestable, generar un pulso que se mantenga por cierto tiempo y después se detiene, se cae ese pulso y ya no vuelve a subir hasta que lo impulsemos a hacerlo nuevamente. Mientras que en el estado estable es prácticamente una oscilación, una onda cuadrada que va a estar prácticamente oscilando entre unos y cero, unos y cero, uno y cero, prácticamente en la salida. Ok, entonces podemos usarlo de esas dos formas. La primera forma es el modo mono estable, ¿verdad? Donde en el pin número 2, que es el pin de disparo, él espera un valor de disparo específico y genera un ancho de pulso de tal magnitud y luego regresa de nuevo a su estado estable, o sea, a su estado de reposo, y solamente se aproveche ese tiempo, ese ancho de pulso que está ahí. Ya, por ejemplo, puede servir para una lámpara, para una bujía que alguien va pasando, un sensor detecta movimiento, se enciende la bujía, genera un ancho de pulso la bujía, se mantiene encendida por un rato y luego ¡puc!, se desconecta. Ya, una posible opción de uso, ¿no? Por ejemplo, en ese estado. Ya, o bueno, para una alarma es más el modo estable, pues. Pero también podría ser una alarma que se encienda por determinado tiempo. Ya, por ejemplo, se abre una puerta y se suena por tanto tiempo algún timbre, algún volumen de alguna música, indicando que alguien entró ahí y se mantiene encendida, ¿verdad? Por cierto tiempo. O otras aplicaciones, ¿verdad? Hay sin número de aplicaciones para esta parte, ya lo vamos a ver. Y entonces, en el modo estable, lo que generamos es esto, miren, una onda cuadrada con determinado ancho de pulso. Recuerden, este es mi ciclo de trabajo, cuánto tiempo esté en alto y cuánto tiempo esté bajo. Podría ser mitad y mitad, o podría ser 30%, 70, 70, 30, eso depende cómo configuremos el pin. Esto que está acá, pero esto es un estado permanente. Bueno, hay un pin de reset que se puede resetear, pero este es un estado permanente. Ya, esto no es que esté esperando una entrada o una salida, está permanentemente trabajando en este ciclo, arriba y abajo. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos cómo funciona un comparador, entonces el 555 trabaja con dos comparadores. Un comparador con el comparador de abajo, tiene un comparador inferior, un pin que está en el no inversor, ¿verdad? Y ese comparador en el no inversor se va a estar comparando con un pulso de disparo, un trigger en la inversora. Y acá el pin 6, ¿verdad? Que es el del umbral, ese va a estar en la no inversora y el pin inversor va a estar en este punto de acá y salida un pin de control. Este pin de control ya vamos a ver para qué se utiliza. Generalmente va a ser para hacer alguna variante de esto que está aquí. Si ustedes se fijan, BCC aquí, este punto de aquí, todas estas resistencias son iguales. Significa que este punto de aquí, ¿cuánto vale BCC en este, perdón, cuánto vale este punto en PCI? Este punto de conmutación inferior, ¿cuánto valdría este voltaje aquí?
si estas tres resistencias son iguales, ¿cuánto valdría el voltaje en este punto? En función de VCC. ¿Valdría en este punto? ¿Cuánto valdría el voltaje? Prácticamente un tercio, ¿no? Si las tres resistencias son iguales, esto sería un tercio. Un tercio de BCC. Un tercio de VCC, así es. Un tercio de VCC. Permítame, puse a grabar, ¿verdad? La sesión, sí. O si no, alguien la puso a grabar. Excelente, entonces un tercio de VCC vale aquí. ¿Y este punto de aquí cuánto vale? Vale, PCS vale 2 tercios VCC, porque estas tres resistencias son iguales. Entonces este punto de aquí es 2 tercios VCC. Quiere decir que mi comparador va a estar, sus referencias de comparación va a ser 1 tercio de VCC y 2 tercios de VCC. Ya vamos a ver para qué funciona. Miremos primero cómo funciona esto para entender cómo funciona el 555 y ustedes puedan realizar una aplicación con él. Para eso hay que entender cómo funciona el flip-flop RS o SR. Pues RS le llaman o SR. Este flip-flop que está aquí. Ok, este flip-flop va a tener estos dos transistores, ¿verdad? En esta configuración de tal forma que acá, por ejemplo, en la entrada S, esta que está aquí, miremoslo de esta forma. Si este punto Q que está aquí y este Q negado, esto me está indicando que este Q negado es el inverso de este Q. Vamos, por ejemplo, si este vale 1, entonces Q negado vale 0. Ya, si Q negado vale 1, Q vale 0. O sea que prácticamente son salidas opuestas en valores. Quiere decir que si aquí usamos una lógica en 5 voltios o aquí pongo 5 voltios o 15 voltios, entonces mi salida Q va a estar en función de VCC. Ok, si Q vale 15 voltios, significa que este transistor está en corte, ¿verdad? Si Q vale 15 voltios, que en VCC, quiere decir que este transistor está en corte. Si está en corte, no hay corriente por el transistor y el voltaje de aquí es el voltaje de VCC. Cae todo el voltaje en el colector emisor. ¿Ya? Este voltaje de aquí, todo el colector emisor que cae todo VCC porque está en corte. No hay corriente en RC, por tanto. Quiere decir que el voltaje de aquí es un voltaje en alto, diríamos nosotros, 15, y ese voltaje que está ahí me genera que este transistor, aquí se genere una corriente que hace que este transistor se sature. Ese transistor se sature significa que toda la corriente pasa de colector a emisor y prácticamente no hay voltaje colector emisor porque toda la resistencia cae todo VCC. Por lo tanto, aquí la corriente es máxima, por lo tanto aquí no hay voltaje. Está saturado, este está en corte y este está en saturación. Por lo tanto, el voltaje en este punto con respecto a tierra es 0. Entonces aquí hay 15 y aquí hay 0. Y en ese estado se va a mantener permanentemente mientras yo no haga ningún cambio por acá. ¿Ok? Entonces acá en la presentación les dejo más o menos cómo cambia el flip-flop esos dos estados. Mientras el flip-flop no introduzca una señal entre set y reset, entonces no voy a tener cambios acá. ¿Ok? Dice, por ejemplo, acá dice la entrada S a nivel alto, fuerza que Q esté en estado alto. O sea, si aquí yo tengo esto en suficientemente alto, esto que está aquí es suficientemente alto, hace que Q esté en estado alto. La entrada de R en estado alto, fuerza Q volver a estado bajo. O sea, si esfuerzo aquí un estado alto, fuerza Q en un estado bajo.
Entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un estado alto, muy alto, de tal forma de que si yo tengo un estado alto acá, ¿qué va a pasar con este transistor? Se va a setear, se va a saturar, ¿ya? Si yo hago que este señor se sature, entonces este señor, este Q negado, va a ser 0 voltios. Por lo tanto, si este es 0 voltios, entonces aquí no va a haber corriente. Y si no va a haber corriente aquí, este señor se pone en corte y este se pone en alto. Fíjense cómo funciona eso. Una vez que yo pongo ese pulso, yo lo puedo eliminar ya porque ya dejé este señor en corte, perdón, saturado, y este lo dejé en corte. Por lo tanto, lo tengo Q en alto y Q en bajo. Y lo tengo en 15 voltios, digamos, y aquí en 0 voltios. Ahora, si yo meto una entrada muy alta en R, lo que voy a hacer es saturar este, señor. Y si saturo este transistor, todo el voltaje de aquí se cae a 0 y prácticamente este señor se pone en corte porque no hay corriente en la base. Ya, no hay corriente en la base, por lo tanto se pone en corte y el voltaje colector emisor aquí es máximo y va a ser el voltaje VCC. Entonces este se vuelve en alto, miren. Si este se vuelve en bajo, este se vuelve en alto. Y así sucesivamente si yo estoy mandando pulsos. Estos simplemente son pulsos. Si una vez que yo doy ese pulso, lo dejo y deja el flip-flop en ese estado, ¿ya? Entonces, de esa forma trabaja el flip-flop. Hay que ponerse con el diagrama y hacer lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué pasa si este señor que está acá está en corte y este señor está en saturación? O si este señor está en saturación y este está en corte. Por ejemplo, si este está en saturación y este está en corte, significa que si este está en corte, Q está en alto y Q negado está en bajo porque esto está saturado, no hay voltaje colector emisor. ¿Ok? Significa entonces que este está en bajo y este está en alto. Si yo pongo un pulso lo suficientemente alto que mande a saturar aquí a este señor, si lo pongo acá, mando a esta señal en bajo. Entonces no hago nada porque ya esta señal está en bajo. Si yo quiero hacer un cambio, tendría que hacerlo en R, entonces en el estado que están. Si yo mando un pulso suficientemente alto en R, hago que Q, que estaba en alto, porque estaba en corte, pase abajo porque se va a poner en saturación. Esto hace que se sature él y hace que este se ponga en corte y Q se ponga en alto. ¿Ok? Tienen que ponerse a recordar cómo funciona un BJT, un transistor BJT, para poder entender cómo funciona R, las entradas S y R y cómo hace cambio en el flip-flop. Ya vamos a ver cuál es el uso que hay acá. Entonces, en el sistema monostable, en el modo monostable, observen lo siguiente, se utiliza de esta forma. Miren el gráfico de acá, tenemos un VCC en el pin 8, tenemos un pin que se llama descarga, que es el 7, está conectado a este transistor. Ese transistor está en la salida Q, sin negar en Q. Luego tengo el primer comparador que va a tener la salida positiva en el capacitor y la salida negativa en el pin de conmutación superior, que va a ser 2/3 de VCC. Luego tengo el otro comparador que va a estar en 1/3 de VCC, el no inversor, y el otro pin va a estar esperando un pulso en la salida. Y este punto de aquí vale 1/3 de VCC. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este capacitor que está acá tiene conectada una resistencia en la parte superior. Y entonces, ¿qué pasa? Si, bueno, podemos acá, si inicialmente la salida Q, esta del flip-flop, está en nivel alto, si esta está en nivel alto, vamos a suponer que VCC vale 12 voltios, pues entonces esta salida está en alto, entonces
aquí tengo 12 voltios. Esos 12 voltios hace que este señor se sature. Y al saturarse, esto que está acá hace que este pin se vaya a tierra. Miren, si este pin se va a tierra, entonces hace que la corriente que venía para el transistor se vaya a tierra. Y el capacitor, si estaba cargado, comienza a descargarse, la corriente que genera el capacitor cargado comienza a descargarse en ese punto. Observen que aquí el capacitor no puede descargarse al OPAMP. ¿Por qué no puede mandar una corriente al OPAMP? ¿Por qué el capacitor no puede generar una corriente hacia el OPAMP y solo puede irse por el tierra? Que la corriente es cero. Correcto, porque la corriente en el OPAMP es cero. Aquí hay una alta impedancia. Entonces toda la corriente se va a tierra y el capacitor comienza a descargarse. ¿Ok? Comienza a descargarse. Fíjense que el capacitor comienza a descargarse de tal forma que una vez que se descarga, acá prácticamente, este señor está comparando este punto de aquí con este punto de acá. Y aquí se supone que él llegó a 2/3 de VCC, superó 2/3 de VCC de este capacitor. Cuando este capacitor superó los 2/3 de VCC, acá va a comparar con esto que es 2/3 de VCC. Entonces, 2/3 de VCC menos 2/3 de VCC, si esto es menor, si esto es menor que 2/3 de VCC, ¿qué pasa? Si este punto es menor que 2/3 de VCC, ¿qué sucede? Cuando este punto es menor que 2/3 de VCC, ¿qué sucede? Se va descargando, llega a 1/3 de VCC, por ejemplo, es menor que este, ¿no? El voltaje diferencial va a ser negativo o positivo. El voltaje diferencial aquí, si aquí este voltaje es menor que este, el voltaje diferencial es Negativo. negativo, correcto. Multiplicado por la ganancia, voy a tener una salida Positiva. negativa, ¿no? ¿No? Si tengo negativo acá, la diferencia. Sí, Recuerden. correcto. Negativo. Correcto. Recuerden que mi salida, B sub 0 de los dos comparadores, cualquiera de los dos va a ser la ganancia altísima multiplicado por el voltaje en inversor menos el voltaje, perdón, no inversor menos el voltaje inversor. Entonces, como yo aquí tengo un voltaje menor, aquí B más es menor que B menos, entonces esto, mi salida B sub 0 va a ser negativa, menos BCC. Va a ser menos BCC, que es mi voltaje que está alimentando el señor que está aquí. Entonces, si mi salida es menos BCC, acá menos un voltaje negativo no va a saturar no va a saturar, como lo estoy aquí metiendo un voltaje negativo, nunca va aquí a generar una corriente de bases lo suficiente para poner a conducir este transistor. Por lo tanto, un voltaje negativo nunca va a generar aquí un pulso, ¿cómo se llama? Positivo, ¿verdad? Entonces, como el capacitor se está descargando de 2/3 VCC para abajo, entonces este señor que está aquí no hace nada. Ahora, ¿qué pasa aquí en este pin? Miren, este pin de aquí vale 1/3 de VCC. Y aquí el pin 2 se pone a VCC. Quiere decir que en el transistor 2, perdón, en el OPAMP 2, en el OPAMP PCI, le vamos a poner de punto de conmutación inferior, en el pin positivo V más va a ser mayor, perdón, va a ser menor también que V menos. Va a ser menor que V menos, porque V menos es igual a VCC. Entonces yo aquí tengo un pin, un punto que vale VCC,
vale BCC, vale lo mismo que vale aquí. Por lo tanto, esto vale 1/3 de BCC y esto vale BCC, mi salida va a seguir siendo negativa, ¿verdad? Por lo tanto, no hay ningún cambio ahí. Por lo tanto, mientras yo no haga nada más, ningún efecto encima de este circuito, estos dos pulsos son negativos, por ende no hay cambios en el sistema. El transistor, ¿cómo se llama así? El transistor del BJT sigue a tierra y descargó ya todo el capacitor y el pulso está en 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuándo va a haber un cambio? Cuando yo pongo un pulso menor que 1/3 de BCC acá. Vamos a verlo acá. ¿Qué pasa si BCC es menor que 1/3 de BCC? ¿Qué pasa? Yo tengo aquí mi comparador. Miremos el comparador que tenemos acá. Y aquí tengo positivo, negativo. Positivo, menos. Y entonces aquí tengo constantemente 1/3 de BCC. Eso es lo que tengo aquí. Constantemente 1/3 de BCC. Aquí es donde voy a mandar un pulso de disparo. Y cuando ese pulso de disparo sea menor que 1/3 de BCC, entonces ahí sí vamos a tener un pulso positivo. Vamos, si este voltaje de aquí es menor, si este V menos es menor que 1/3 de BCC, entonces voy a tener que prácticamente mi voltaje en V más va a ser mayor que V menos. Por lo tanto, mi diferencia, mi voltaje diferencial de V más menos V menos me va a generar, ¿qué cosa? Un pulso positivo. Cuando esto suceda, que este pin es menor que este, entonces genera un pulso positivo acá y me genera un pulso más BCC acá. Y entonces generar un pulso positivo, ¿qué hace esto? Resetear Q, porque manda a resetear Q. Veámoslo acá. ¿Qué hace aquí? Estoy mandando un pulso positivo en R. Por lo tanto, está saturando este transistor y está botando Q a 0. Y haciendo que Q negado se vuelva 1, o sea, se vuelva 15, o se vuelva 5, se vuelva 12, dependiendo de lo que yo tenga en BCC. Y entonces vas a pasar de que este pulso que generó R hace que Q se vuelva 0 y que Q negado se vuelva 1. Miren, se vuelva 1. Y entonces, si este se vuelve 0 voltio, entonces este señor se pone, prácticamente se abre y ya no tengo ese pin a tierra. Vamos, ya no hay corriente para acá. Y al no haber corriente para acá, la corriente que venía de BC6 se está yendo a tierra, se viene para el capacitor. Y el capacitor comienza a cargarse. Comienza a cargarse, comienza a cargarse. Recuerden que esto fue un pulso nada más. Ya regresé esto a 15 otra vez. Aquí ya se eliminó el pulso que había. Aquí ahora se vuelve negativo y ya R ya no existe. Ya el pulso que apliqué en R ya no existe. Ya solo fue un impulso para hacer este cambio. Y ahora él va a mantener en 1 esto y el capacitor se va a comenzar a cargar. Cuando el capacitor se cargue por encima de 2/3 de BCC, ¿qué va a pasar acá? 2/3 de BCC en B más, en el PCS, me voy a ir acá arriba, acá en el PCS, teníamos que, aquí tengo más, aquí tengo menos, en el negativo tengo permanentemente, en el negativo acá tengo permanentemente 2/3 de BCC. Ahí tengo permanentemente 2/3 de BCC. Y aquí es el que está variando. Y entonces el capacitor se comienza a cargar de tal forma que este pin supera los 2/3 de BCC. Se pone más arriba de 2/3 de BCC. Inmediatamente que él cruza esa línea,
este pin se vuelve más positivo que este. Por lo tanto, mi voltaje diferencial va a ser un voltaje positivo. Por lo tanto, voy a tener un pulso positivo aquí. Y al tener un pulso positivo aquí, entonces, este me manda un pulso en S. ¿Y qué manda a hacer? Manda a poner a Q en 1 y a Q negado en 0. Y vuelve a caer esto. Y comienza a descargar el capacitor nuevamente. Y el capacitor se descarga casi de inmediato, porque no tiene con quién hacer un tiempo de respuesta. R vale 0. Miren, R vale 0. RC no existe aquí. Simplemente lo manda a tierra y lo descarga inmediatamente y cae el pulso a 0. ¿Ya lo vieron? Entonces, y me quiere decir que el pulso en 1 va a dilatar lo que dilata el capacitor en cargar. Y el capacitor se va a cargar en cuanto, en un tiempo de RC. Aunque hay un cambio ahí, vamos a decir que el tiempo en que se carga este capacitor es lo que va a dilatar el pulso positivo. Una vez que ese capacitor se cargue y supere los 2/3 de SC, va a mandar a setear el flip-flop, manda Q en 1 y comienza a descargarse el capacitor nuevamente. Y ya se descarga totalmente y ya no pasa nada, queda en 0, solo se usó ese pulso nada más. Al menos que yo vuelva a mandar otro pulso aquí. ¿Ok? Entonces, mientras yo no mande tocar este pulso, entonces el sistema monoestable solo mandó ese pulso. ¿Ok? Lo vamos a ver acá. Voy a ponerlo acá. Modo estable, monoestable. Ok, acá. Fíjense bien, aquí puse el 555. Ups, perdón. Observen que aquí está el pin, un pin de reset. Aquí tengo VCC. Aquí tengo un pin de disparo. El pin de disparo, miren, está aquí. Perdón, pin de descarga. Este es el pin de descarga. Este es el pin de umbral. Y este es el pin de disparo, el trigger. Este es de control. Este acá, bueno, después lo vemos. Este, bueno, mi tierra, mi VCC. Observen entonces que me voy a ir acá y miremos que el ancho de pulso de este señor va a valer 1 veces la resistencia por el capacitor. Eso sí se mide el ancho de pulso de acá. Entonces observen que si yo me voy a hacer ese cálculo aquí es una barbaridad, porque si yo calculo esto que está acá, y entonces mi ancho de pulso, ¿cuánto va a dilatar? Va a dilatar 1.1 veces por la resistencia de 33K por el capacitor de 0.46 faradio, un capacitor sote. Y eso me va a generar 16.698 segundos de disparo. Eso va a dilatar el pulso. O sea, entre 60, 278 minutos, ¿verdad? Así sería. Y entre 60 me daría 4.6 horas. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Una alarma también podría ser. Ya, fíjense bien acá, voy a mandarlo a correr. Él está ahí en 0, no hay nada. Yo mando que este pulso de acá se vaya a tierra, que para que sea menor que 1/3 de SC. Lo mando el disparo acá. Ups, perdón. Déjenme ver acá, 33K, los 12 voltios. Lo tengo en el reset, lo tengo activado, está bien. Correcto, aquí tiene que correrme. Tengo 5 voltios, correcto. A ver, ¿qué pasó aquí? Déjenme ver. Ok, aquí me tiene que hacer el disparo. Y ahí está, miren. Mandé el disparo y ya se puso en alto. Y ahí va a estar 4.6 horas. O sea, y ahí no lo detengo yo. Ahí va a estar 4.6 horas. Lógicamente no vamos a esperar, ¿verdad? Que se caiga. Entonces, eso puede ser una alarma. Alguien cruzó un sensor y ¡plup! Mandó ese disparo y se mandó acá o una sirena o algo que tenía ahí
y se mandó en alto y va a pasar ahí sonando y sonando, sonando hasta que venga y yo diga, "Bueno, hay que apagarla". Y aquí la apago, miren. Ahí la apago. Ahí tengo que esperar que se descargue el capacitor, porque ahí el capacitor ya quedó cargado. En verdad, ese capacitor tan grande, entonces yo, si yo vengo acá, lo vuelvo a activar, se vuelve a activar el capacitor. Todavía no se ha descargado. Lo que hice ahí es ponerlo en pausa. Ya tengo que prácticamente quitarle la alimentación para poderlo resetear o esperar que se descargue. Entonces, ese es un ejemplo para algo que dilata bastante. Ustedes juegan con el tiempo con esto. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí lo pongo yo en un microsegundo, un microfaradio, ¿cuánto va a dilatar el tiempo? Miremos, va a dilatar 33 kilos por 1 al exponente a la menos 6 por 1.1, ¿verdad? Eso me da, por 1000, me da 36.3 milisegundos, ¿verdad? Me daría ahí. Entonces quiere decir que el pulso cambiaría. Si metí bien los datos ahí, tengo 36.3 milisegundos. Entonces lo mando a correr. No tengo nada. Mando el pulso y él va a dilatar ahí los 33 milisegundos nada más. Lo detengo. Medimos aquí. Y ahí tenemos los 36 milisegundos. ¿Cuánto me había dado? 36.3 milisegundos. Ahí está, miren, 36 aquí. Se puede ver, no sé si lo logran observar. Logran observar ahí ese número 36.17 milisegundos, que es más o menos aproximado a los 36.3, que me imagino que aquí una cuestión de precisión donde tengo el punto pues, de medición. Entonces tengo 36.3 milisegundos. Ok, de esa forma nosotros aquí vamos a modificar para ver cuánto es el pulso que necesito. ¿Y cuánto voy a poner aquí? Dependiendo del equipo que voy a poner en esta salida. Si aquí aquí en la salida pongo un BJT para que maneje un relé y me active una sirena, me active una bujía, me active una alarma, me active cualquier otra cosa, lo puedo hacer con el 555 modificando estos dos parámetros de acá. ¿Ya? Y prácticamente tengo el pulso que yo deseo, multiplicando 1.1 por estos dos elementos que están acá. ¿Ok? Eso es el sistema en mono estable. En mono estable. ¿Ok? Solamente hay que calcular un ancho de pulso, nada más. Porque solo es el pulso y ya no vuelve a pasar nada. Si yo corro ahí, ya el transistor manda el pulso, el 5.5, ya, y ahí queda. Ya no vuelve a subir. Ya no vuelve a subir hasta que yo vuelva a darle otra vez el pulso. Acá, él vuelve a subir. ¿Ya? Vuelve a caer. Si yo le vuelvo a escribir aquí, vuelve a subir el pulso. Tengo que yo impulsarlo acá. ¿Qué lo va a poder impulsar acá? No sé, algún elemento de conmutación que pueda utilizar aquí para que me esté sensando una etapa de algún elemento externo y me esté mandando ese pulso por cualquier cambio. ¿Ok? Eso es mono estable. Eso es mono estable. ¿Ok? Entonces, así trabaja el mono estable. Aquí hay dos ejercicios. Dice, ¿cuál es la tensión de disparo mínimo que produce un impulso de salida? ¿Cuánto sería si yo tengo aquí un VCC de 12 voltios? ¿Cuánto sería el impulso mínimo para que yo pueda tener un disparo en la salida? ¿Qué debo de hacer? Calcular que el pulso debe ser menor que cosa. ¿Menor que cuánto? De 2/3. De 1/3 de BCC. O sea, tiene que ser menor a 1/3 de BCC. ¿Ok? Me está llegando un mensaje. Conferencia programada para el jueves 29 de octubre a las 11, Ciudad de México. Análisis de datos con Anaconda y Peyton a cargo de Henry Guiávila, Universidad Santo Tomás Tunja. La invitación es para alumnos y público en general. Se las voy a mandar ahí al grupo para que si los que quieran asistir a esa sesión, ¿verdad? Puedan entrar
les guste la parte de programación, la parte de manejo de datos. ¿Verdad? Está interesante. Ok, preguntas con el 555 en modo monoestable. ¿Ya? ¿Cuánto va a dilatar el pulso a un monoestable? 1.1 veces la resistencia por el capacitor, ¿verdad? Ok. Entonces ya tienen esa otra herramienta que pueden utilizar. De hecho, el trabajo que les voy a dejar es que me hagan una aplicación en monoestable y una aplicación en estable. Ok, para que me manejen los dos modos del. Entonces aquí dice cuál es la anchura de pulso si R es 10 mega y C es 470 faradios. Infinito diría yo, ¿verdad? Esa anchura de pulso. Infinito. Pero bueno, sáquenla, ahí les dejo esos dos ejercicios para que lo practiquen. Pueden montarlo en multisync para que lo vean, ¿verdad? Lo vean y lo ocupen. Aquí les dejo otros dos ejercicios. Dice que un 555 se conecta para trabajar como mono estable si R 10 kilos y C 0.47 microfaradios. ¿Cuál es la anchura del pulso de salida? Ya saben, es muerto. Dice, si VCC es 10 voltios, R 2.2K, el otro ejercicio, C es 0.2 micro, ¿cuál es la tensión de disparo mínima que produce un impulso de salida? ¿Cuánto sería el voltaje mínimo que debe de aplicarse en el trigger para que haya una salida? Aquí está el disparo en el trigger, en el 2. ¿Cuál es la tensión máxima del condensador y cuál es la anchura del pulso de salida? Ya eso, ¿verdad? ¿Cuánto va a llegar? ¿Cuánto es lo máximo que se va a cargar el condensador? ¿Cuánto es lo máximo que se va a cargar? El capacitor. ¿Cuánto es lo máximo que va a cargarse? 2/3 de VCC. ¿Ya? 2/3 de VCC es lo máximo que va a llegar a cargarse el capacitor. Después de ahí, hace que este señor mande un set y lo descargue por este señor que está aquí, por este transistor que está en este lado. ¿Ok? 2/3 Perfecto. es el máximo entonces y 1/3 es el mínimo. Un tercio sería el disparo. Un tercio sería el disparo que tengo que mínimo. Por lo menos, al menos tiene que ser menor que 1/3 de VCC. Menor que Y un el tercio. máximo es 2/3 de VCC. Y máximo que puede cargar el capacitor es 2/3 de VCC. Entonces este Correcto. disparo de aquí me activa el pulso y comienza a cargarse el capacitor. Y una vez que se carga y llega a superar 2/3 VCC, se comienza a descargar por el pin 7 que llega al, aquí el pin 7 que llega al tierra, que está sirviendo el transistor como tierra al capacitor. Ok, así funciona monoestable. De manera similar funciona estable. Ok, vamos rápidamente, como ya sabemos usar monoestable, el estable es lo mismo, nada más que ahora se aprovecha lo siguiente. Fíjense que en el estable yo voy a tener mis dos comparadores unidos en el pin positivo aquí arriba y en el pin negativo aquí abajo. ¿Ok? Esto va a generarme una onda cuadrada. ¿Cómo va a generar esa onda cuadrada? Vamos a seguir acá los pasos. Cuando Q es un nivel bajo, o sea, Q esté en bajo, el capacitor se va a comenzar a cargar, ¿no? Como Q esté en bajo, este señor no está aterrizando la corriente. Entonces, hay una corriente que pasa por R1, luego pasa por R2 y carga el capacitor. ¿Ok? Carga el capacitor. Y el capacitor se carga entonces entre R1 más R2. Quiere decir que la constante de tiempo de carga es R1 más R2 por C. Ese es mi RC, mi tiempo de carga. Cuando el capacitor se carga, la tensión del umbral pin 6 aumenta. Este pin de aquí comienza a aumentarse. Comienza a aumentar el voltaje. ¿Ya? Al aumentar la tensión y excede lo mismo que el anterior, si aquí se exceden 2/3 de VCC, el comparador superior pone este flip-flop en set y entonces pone el Q en alto. Y al poner el Q en alto, pone Q
en bajo. Y al poner el Q en bajo, se cae el pulso y comienza a descargarse el capacitor. Por acá entra se satura y el pin 7 actúa como tierra y se comienza a descargar el capacitor vía R2. Miren, quiere decir que mi tiempo de descarga va a ser R2 por C, ya no va a entrar R1. R2 por C es mi tiempo de descarga. Cuando la tensión del condensador disminuye y se hace ligeramente menor que 1/3 de VCC, entonces este comparador detecta que hay menos de 1/3 de VCC y entonces ahora este es el que manda el disparo. Ya este mandó un disparo y ya ahí quedó el disparo, ya se eliminó y ahora este hace un disparo en R. ¿Ya? Y entonces el comparador resetea el flip-flop. ¿Ya? Si este estaba en 1, ahora se pone en 0 y este se pone en 1. Y comienza a cargarse nuevamente el capacitor. Porque a descargarse, perdón. A cargarse el capacitor nuevamente, ¿no? Porque este lo pone en 0 y este lo pone en 1. Y entonces comienza a cargarse nuevamente el capacitor. Quiere decir que yo voy a tener este capacitor en descarga y descarga. Va a estar en máximo 2/3 y ahora sí voy a tener en el capacitor un mínimo que es 1/3 y de ahí no va a pasar. Va a estar entre 2/3 y 1/3, 2/3 y 1/3. ¿Qué va a pasar? Cuando el capacitor se está cargando, significa que este pin está en 0, ¿no? Si el capacitor se está cargando, este pin está en 0. Por lo tanto, toda la corriente se tiende al capacitor. Y si en este está en 0, este está en 1. Quiere decir que yo voy a tener un 1 mientras el capacitor se esté cargando. Ya cuando este capacitor ya se cargue a 2/3 VCC, comienza a descargarse en este señor y setea este señor a 1 y este a 0. Quiere decir que el tiempo que va a estar en bajo va a ser el tiempo en que el capacitor se está descargando. Lo vamos a ver gráficamente para tenerlo mejor. Voy a quitar acá este diodo que lo vamos a usar después. Observemos aquí. Voy a ponerlo acá. Observen, voy a detenerlo. Y observemos el capacitor. Miren, mientras el capacitor se está cargando, yo tengo un 1 en la salida. Cuando el capacitor se está descargando, yo tengo 0 en la salida. Se carga un 1, se descarga un 0. ¿Ya lo vieron? Quiere decir entonces que aquí yo voy a tener mi capacitor, aquí va a valer 1/3 de VCC. En este punto de aquí va a valer 1/3. O sea que en este punto de aquí va a valer 4 voltios. ¿Ok? Y aquí va a subir a 2/3 de VCC. Que en este punto de aquí, 2/3 de VCC, como vale 12, vale 8, ¿ah? Entonces aquí tengo 8 y aquí tengo 4. Vamos a ver. Este es 1/3 de VCC que vale 4 y este es 2/3 de VCC que vale 8. Y entonces va a estar el capacitor entre 4 y 8 voltios. 4 y 8 voltios. Cuando él se esté cargando y llegue a 8, va a mandar a descargarse a 4. Llega a 8, descargarse a 4. Lo más importante de esto es que únicamente yo puedo controlar el tiempo que se cargue y puedo controlar también el tiempo en que se descargue. Y entonces yo puedo hacer más ancho este tiempo y más angosto este tiempo. O hago más delgado el tiempo de carga y hago más ancho el tiempo de descarga. Va a depender lo que yo necesite en la salida. Qué tan el pulso lo necesito. Si lo necesito 50%, 50%, entonces dejo mi RC en función de eso. Observen acá. Observen aquí. Cuando él se esté cargando, él va a ser, mi RC va a estar compuesta por mis dos resistencias. Quiere decir que aquí mi tiempo de carga va a ser mayor que mi tiempo de descarga, posiblemente, sí, no definitivamente. Porque aquí, cuando se descargue, va a ser R2 el encargado
de hacer el tiempo RC. Solo va a ser R2. Entonces mi tiempo de descarga es menor y mi tiempo de carga es mayor. Ya, entonces este sistema que está así está diseñado para que yo tenga tiempos de descarga menores y tiempos de carga mayores. Acá esto se puede hacer de tal forma de que estos sean potenciómetros. Y entonces yo regulo con el potenciómetro a cada uno de ellos y lo voy regulando el pulso hasta que yo tenga el pulso que yo desee. No pongo una resistencia fija, sino que pongo un pulso. Perdón, pongo un potenciómetro en cada uno y lo regulo para yo modular el pulso que está acá. Hago un PWM, ya, un modulador de ancho de pulso con estos potenciómetros, simple y sencillamente. El capacitor lo dejo fijo. El capacitor lo dejo fijo. Observen entonces que este señor que está acá, es lo que acabamos de ver ahorita, carga, descarga, carga y descarga. Fíjense que está diseñado para que el pulso mayor sea el alto y el pulso menor sea en bajo. Aquí están los cálculos para calcular el ancho de pulso y aquí están los cálculos para calcular la frecuencia y el período. Y aquí para calcular el porcentaje de trabajo, el tiempo va a estar en alto. ¿Ok? Este señor que está aquí. Entonces, acá, por ejemplo, como decíamos que esto tiene que ser menor, entonces yo puedo, lo que podemos hacer es jugar ahora que entre estos dos señores yo pongo un diodo. Si yo pongo un diodo entre descarga y el umbral, cuando yo cargue mi capacitor, viene la corriente por aquí, nunca se va a ir por R2, porque la resistencia del diodo va a ser menor. Entonces la corriente prácticamente se va a ir por el diodo. Y entonces mi carga va a estar dada por R1. Y mi descarga, cuando ya vaya a descargarse, la corriente se invierte. Viene esto a tierra, la corriente de esta se va a tierra y esta corriente de aquí ya no va a poder pasar por el diodo porque está en inversa. La corriente no va a poder pasar por aquí, se va por R2 y se va a tierra. Observen que entonces aquí yo puedo hacer de que esto sea 50 y 50. Puedo poner dos resistencias iguales y se va a recargar en R1 y se va a descargar en R2. ¿Ya? Y entonces casi podría tener yo un porcentaje de 50%. Incluso puedo hacer de que el tiempo de carga sea menor, ¿verdad? Si hago R2 más grande, el tiempo de carga puede ser menor al tiempo de carga, al tiempo de descarga. Y entonces varío mi ancho de pulso. Aquí igual, esto lo hago con potenciómetro. Aquí pongo mi diodo y modulo aquí para tener un ancho de pulso como yo lo quiera. Aquí están los cálculos. Aquí, punto 7, redondeado lo anterior, punto 693 por RT sería el tiempo 1 de carga, tiempo de descarga sería por R2 y mi tiempo total o mi periodo total va a ser T1 más T2, mi frecuencia 1 sobre T. Y mi periodo, mi porcentaje de trabajo va a estar dado por esta relación que está aquí. ¿Ok? Entonces, con eso perfectamente ustedes me van a poder hacer una aplicación para cada uno de ellos. Quiero una aplicación monoestable, montada y simulada y explicada, así como lo estoy haciendo yo. Esto pasa acá, el capacitor se carga, me activa aquí y aquí en la salida, yo quiero, en la salida de estos señores, yo no quiero un osciloscopio, quiero un relé, quiero un transistor que esté regulando un relé y ese relé me esté regulando, no sé, puede ser lámpara, buzzer, diodos, algo que esté regulando acá. Y entonces con eso ustedes me tienen que hacer dos trabajitos ya para el... ya le vamos a poner fecha. El día de mañana le ponemos fecha. Ok, a esto. Mañana vamos a ver algunas utilidades de este señor. Y pasamos a aplicaciones de 555 y de todo lo que hemos visto en el curso. Ok, preguntas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, Todo claro, profesor. todo claro, ¿verdad? Yo les invito a que ya les voy a subir la presentación. Pónganse con el gráfico, hagan la simulación. ¿Qué pasa si este está en bajo, este está en alto, este se resetea? De esa forma logramos dominar cómo funciona el 5.5
y de esa forma ustedes pueden aprovechar este integrado que vale $5, Julio, ¿qué vale? Más o menos. $3, profe. $3, ¿verdad? Y con $3, bueno, hay que meter la batería de acá, la resistencia, el capacitor, y ya con eso podemos hacer un oscilador y podemos hacer un modulador de ancho de pulso para regular también. Podría ser un motorcito, ¿no? Que esté encendido, le hago un pulsito para que se active, otro Unos para 5 que... voltios. Ajá, uno de 5 voltios ahí, y lo estoy controlando con el 555 para que haga determinado trabajo, pues, específico. Ok, chicos, entonces nos vemos mañana a la misma hora, mañana miércoles, ¿verdad? No estoy perdido, ¿verdad? Hoy es martes, mañana es miércoles. Y seguimos trabajando con 555. Vamos a ver ahí algunas funciones ya en el práctico. Que tengan buena noche y seguimos en contacto. Ok, buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches.